Tipos de tiebacks: anclas individuales, estructuras ancladas, pantallas ancladas, cable estacas, pilotes anclados, etc. Hay una gran cantidad de tipos de estructuras de tiebacks. Veamos en qué consiste cada uno de esos tipos de estructuras de tiebacks y cómo funciona cada uno. Muros de tiebacks. Los muros de tieback son estructuras de gravedad y semigravedad o pantallas, las cuales se sostienen, o sea, las estructuras se sostienen o funcionan mediante anclas pretensadas unidas a bulbos profundos. Entonces tenemos, como lo hemos siempre comentado en las charlas anteriores, un bulbo, una longitud libre, un refuerzo y superficialmente una pantalla. Esas pantallas tienen su razón de ser y tienen sus procedimientos de diseño. Los muros pueden ser verticales y generalmente se acostumbra construirlos siempre de arriba para abajo, no lateralmente, sino de arriba se va hacia abajo un nivel de anclaje. Se hacen excavaciones para cada nivel de anclaje en un ancho determinado. Muros de tiebacks semiverticales. Ahí hay una zona que no es vertical debido a la misma sistema arquitectónico, de acuerdo a lo que está ocurriendo en el vecindario. Entonces, al hacer esta excavación, se construyó una estructura vertical. Parte de la estructura no se construyó verticalmente. En carreteras también pueden ser verticales. Estructuras semiverticales, pendientes posiblemente de un cuarto H1B, con una determinada cantidad de tiebacks, de acuerdo a las características del suelo, de acuerdo a las características del talud y los resultados que se obtengan en los análisis de estabilidad. Este caso, por ejemplo, en el Brasil, cerca a Sao Paulo, para el corte de una vía que va de Sao Paulo a Río, se hizo una pantalla anclada, pero encima de la pantalla se colocó un sistema de vigas y hay anclas o tiebacks sobre las vigas y sobre la pantalla más profunda. Forma semivertical. Ahora viene la pregunta: ¿qué tan blando es ese suelo? ¿Por qué se hizo el sistema doble de pantalla y vigas? Los suelos blandos requieren de muros rígidos, de muros de mayor espesor. Los suelos muy duros requieren elementos menos rígidos. Entonces ahí viene el criterio del ingeniero estructural conjuntamente con el ingeniero geotecnista para definir la rigidez, la robustez del muro a construir. Dependiendo también, en este caso era un estribo para un paso a desnivel, o este caso en la ciudad de Manizales, en Colombia. Anclas pretensionadas
En la parte superior posiblemente hay unos clavos. De acuerdo a las características del suelo, son unas cenizas volcánicas. De acuerdo a las características del suelo, se plantea un muro, una rigidez, un número de anclas. Observen en esta, por ejemplo, la protección que tienen las anclas contra la corrosión mediante elementos de concreto que cubren la cabeza de las anclas. Eventualmente, usted no trabaja con una pantalla tan rígida, puede construir en un suelo muy rígido. En este caso es un suelo residual de un gneiss en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, una pantalla de solamente 15 centímetros de espesor, con una malla de refuerzo, y sobre esta malla unos elementos pequeños dados en los cuales se colocaron los tie-backs, las anclas. Entonces tenemos nosotros que pensar, o hacemos anclas individuales, cada una con su zapata, o hacemos pantallas completas, o hacemos pantallas con vigas, o hacemos solo vigas, o hacemos zapatas combinadas. ¿De qué depende el tipo de pantalla, el tipo de sistema estructural para sostener el talud? De la topografía, del tipo de suelo, especialmente de la rigidez del suelo, o sea, del módulo de elasticidad, del coeficiente de balasto. Y el objetivo también de la estructura. Si es un sótano, si es la instalación de un talud, si es el corte para una vía. Aquí tenemos, por ejemplo, unas zapatas unidas, pero separadas. Estructuralmente, dos anclas por zapata, pero la zapata tiene elementos unidos unos con otros, conformando un muro relativamente continuo, pero relativamente discontinuo. En un suelo intermedio, un suelo que no es muy duro, vean el espesor que tiene la pantalla de aproximadamente 50 centímetros, y el sistema de estructura definido entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotecnista. En este caso, se tiene una vía en un suelo relativamente duro, se construyeron anclas individuales separadas, o sea, zapatas, cada zapata con su ancla. Posteriormente se colocó un concreto lanzado y una malla. Elementos individuales. En la vía Bogotá-Villavicencio, anclas que consisten en un elemento, un bloque estructural prefabricado y un solo tie-back. Pueden ser zapatas, bloques individuales prefabricados, vigas superficiales. Miren este caso, el caso de la vía Bogotá-Villavicencio. Se prefabricaron estos bloques, el sitio del ancla se definió mediante un elemento metálico en el prefabricado, ganchos
con varilla de acero para poder levantar el elemento y después poderlo, digamos, enherbrar. El refuerzo, construido sus elementos fabricados en el borde de la vía. Miren el refuerzo de que lleva cada elemento, el tamaño de los bloques, el elemento metálico donde se va a colocar el ancla. Prefabricados, construidos en el borde de la vía y posteriormente izados para colocarlos en el talud. Se enhebran, o sea, se introducen los cables en el elemento y luego miren que se colocó una cabeza portacuñas y el elemento metálico que estaba incrustado en el prefabricado sirvió de platina. Viene el detalle, este detalle es un detalle de diseño. Miren que entre un elemento y el otro se dejaron unos hierros, unos elementos para poder después estructuralmente unir todos los elementos conformando una viga horizontal. Los fabricados pueden ser de mayor tamaño, no lo recomiendo. Esto es muy complejo de manejar. Esto es en la ciudad de Pereira, en el eje cafetero colombiano. Elementos de varias toneladas de peso, muy complejos de manipular y poco construibles, o sea, la constructividad es bien compleja. No hay una forma fácil de colocar esos elementos. ¿Se colocaron los elementos? Sí, se colocaron. El elemento tenía fundido el sistema portacuñas y hubo que enhebrar con el elemento en el aire, introducir los tendones en cada uno de los orificios. Algo muy, muy complejo, muy, muy difícil de hacer. Luego se tensionaron a cargas, entre otras cosas, cargas de 140 toneladas. No funcionó el sistema de cargas. A los 70 toneladas el bulbo empezó a salirse. Hubo unos errores de diseño. Hubo que replantear el procedimiento constructivo. Después de que se estaban colocando los anclajes, se tuvo que pasar a cambiar el diseño, ajustarlo, porque aunque las primeras zapatas se hicieron siguiendo ese procedimiento de hacer unas zapatas, tensionarlas, colocar una pantalla delgada con una malla de refuerzo entre esas zapatas, anclas individuales de gran tamaño, prefabricadas. Se observa desde el otro lado del río complejo izar y colocar estos elementos sobre el talud. Desde el punto de vista constructivo, muy difícil. Finalmente se cambió el sistema. El sistema consistía en las zapatas inmensas prefabricadas. Se tuvo muchos contratiempos con la construcción y se decidió, después de que teníamos todo el sistema organizado, cambiar el diseño.
Entonces, se hicieron unos pequeños dados prefabricados con unos hierros saliendo hacia todos los lados para enhebrar y colocar estos dados, y después de que estos dados estaban colocados, sí fundir las zapatas in situ. Unos dados. Ahora las zapatas no son fáciles de fundir. Se requiere un sistema de formaleta. Este es un caso en Bucaramanga, en los años 80, hace mucho tiempo. La formaleta para fundir las zapatas in situ. El refuerzo para la zapata y la zapata construida. Estas zapatas fueron fundidas in situ, utilizando una formaleta de madera y los refuerzos de varilla metálica roscada. El procedimiento original de los anclajes para la estabilización de taludes en la ciudad de Bucaramanga. Se observa uno de esos muros construidos de arriba hacia abajo, zapatas individuales fundidas in situ y una pantalla delgada de concreto armado en un suelo con un modo de elasticidad de más de 100 megapascales. O sea, en un suelo muy duro. Los suelos duros permiten hacer este tipo de cosas. Posteriormente se cambió el sistema, nos olvidamos de las zapatas y empezamos a hacer unos dados relativamente pequeños con la pantalla de concreto. El suelo duro lo permitía. Este caso es en México, en la vía de Ciudad de México al Acapulco, un terraplén. El terraplén se estaba desplazando, había unas deformaciones importantes en el terraplén y decidieron hacer una pantalla anclada, un sistema de anclajes, un sistema de tiebacks para soportar el terraplén de relleno, el relleno. En este caso se trabajaron unas zapatas con unos tiebacks, uno en cada zapata, pero entre zapata y zapata una viga ancha, o sea, prácticamente un cimiento corrido, inclinado, sobre el terraplén. Y al final se recolocó nuevamente cobertura vegetal para terminar la obra en esa forma. Entonces, vemos las zapatas. ¿Cómo es el procedimiento de zapatas? ¿Cómo se construyen esas zapatas? Bien sea pues fabricadas, el caso de la Vía Botario de Vicencio o el caso de Pereira con esas zapatotas tan inmensas, o fundidos in situ, como en el caso de Bucaramanga, como en el caso de Ciudad de México. Anclas independientes sobre zapatas. Eventualmente, usted puede fundir in situ la zapata haciendo el procedimiento que ven en la fotografía. Se talla el área de la zapata, se coloca un refuerzo específico, muy bien armada la zapata, luego una pantalla delgada con una malla de refuerzo y se utiliza formaleta metálica o formaleta de madera para fundir la zapata, o eventualmente se puede trabajar utilizando algún procedimiento de concreto proyectado, de concreto lanzado. Tenemos la zapata.
como se mencionó en otra conferencia, la estabilización del talud se puede realizar mediante construcción de vigas con tiebacks. Vigas longitudinales, vigas transversales, un ancla en cada unión de vigas, relativamente rígido el sistema. Y está el tema más utilizado mucho en los Estados Unidos, que es lo que llaman ellos soldier beams. Soldier beams utiliza columnas metálicas hincadas o preperforadas, o sea, unas formas metálicas hincadas o preperforadas, y luego unos travesaños de madera entre los elementos metálicos, los cuales se van colocando de arriba hacia abajo. Utiliza columnas metálicas y travesaños de madera para tiebacks temporales, permitir la construcción de un sótano o algo similar. Soldier beams se perfora, se coloca la columna metálica y luego se va excavando y se van colocando los elementos de madera. Y los tiebacks se van colocando apoyados en la columna metálica que se había preperforado, se había precolocado antes de realizar la excavación. O sea, aquí se ve un sistema similar. Los elementos metálicos verticales colocados en preperforación o hincados, los elementos de madera, y en este caso se colocaron las anclas entre los dos elementos metálicos, utilizando otro elemento metálico que sirve de apoyo, sirve de elemento de soporte del tieback. Como dijimos, es un sistema muy utilizado en Estados Unidos. No conozco de su utilización en Latinoamérica. Aquí tenemos algo parecido. Unos pilotes preperforados con un alma de viga metálica y unos apoyos metálicos sobre el cual se colocaron los tiebacks. Pilotes o micropilotes formando una pantalla, y los micropilotes en algún punto, de alguna forma, llevan unos tiebacks para ajustar los micropilotes como estructura de contención. Y están las tablestacas ancladas. Son tablestacas hincadas metálicas con tiebacks. Muy utilizados en Europa. Se utilizan en Colombia especialmente para muelles fluviales o marítimos, más los fluviales que los marítimos. Deben tener muy buena protección a la corrosión. Tablestacas ancladas, o sea, estacas metálicas hincadas, unidas unas a otras por un sistema de ganchos, y tiebacks para el soporte de las cargas horizontales. Están los pilotes, ya los dijimos, los pilotes, en este caso micropilotes, y los micropilotes se ajustaron utilizando unas vigas horizontales. Se ven las vigas horizontales, se ven los sitios de los tiebacks y atrás el sistema de micropilotes. Entonces, vamos generando una serie de sistemas
con mucha variabilidad, de acuerdo a la experiencia de cada país, de acuerdo a la experiencia de cada ciudad, incluso de acuerdo a la experiencia de cada ingeniero o de cada empresa de ingeniería. O sea, hay muchas variantes, muchas formas del tema de los micropilotes, las tablets tacas, las zapatas individuales, las pantallas soldier beams. En este caso, pilotes. Pilotes, se construyeron 2 hileras de pilotes para que trabajaran como un muro bastante rígido y 2 niveles de anclaje con unos elementos de concreto armado y unos elementos relativamente complejos. Es bastante complejo porque tiene las 2 hileras de pilotes, tiene las 2 filas de anclajes, cada ancla tiene un elemento, un cubículo así, un cubículo de concreto armado y dentro del cubículo un orificio donde se colocaba el sistema de platina y el sistema de portacuñas. Otro procedimiento diferente, acá se tienen pilotes de gran diámetro, una pantalla vertical entre pilote y pilote, y a medida que se iba excavando, se colocaban unos dados de concreto y en cada dado 2 tiebacks. Bastante interesante desde el punto de vista arquitectónico. Incluso como cosa curiosa se ve que hay una vegetación encima de cada uno de los dados de concreto armado que hay en los sitios de tiebacks. Otro procedimiento con pilotes, viga cabezal superior de los pilotes y en el centro de la altura un sistema de tiebacks. Vimos algo similar en una diapositiva anterior. Ahí se tiene el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes, de acuerdo a la colocación de las anclas y de acuerdo a la misma rigidez, al mismo sistema de comportamiento estructural de los pilotes, con pilotes de diferente diámetro, micropilotes de 30 centímetros, pilotes de 40, pilotes de 1 metro. Hay muchas formas de hacer una pantalla anclada. Ya la decisión depende de muchos factores, el factor económico, el factor de experiencia, por los suelos de cada zona, y a veces el mismo gusto, la misma idea que tiene cada profesional. Cada profesional geotecnista o cada profesional estructural tiene un procedimiento. Uno a veces cuando ve las obras dice, esta obra es hecha por X ingeniero. Sí, porque cada ingeniero tiene como ya un estándar de la construcción de las obras, de cómo maneja sus pantallas ancladas, y uno sabe, bueno, este es diseñado por tal persona, porque cada sistema tiene como su firma de la concepción de cada procedimiento. Entonces ustedes, como profesionales de la geotecnia o de las estructuras, o como ingenieros constructores, a la hora de diseñar pantallas, a la hora de construir las pantallas, ustedes van a tener como su propio sistema. Está un procedimiento bastante utilizado en suelos blandos, que son las pantallas preexcavadas ancladas. Se excava con una almeja, se funde
con un refuerzo. En la excavación se utiliza lodo bentonítico. Luego se procede a hacer la excavación hacia adentro del sistema de pantalla preexcavada o lo que llaman slurry wall. Y vamos excavando de arriba hacia abajo, excavando poco a poco y vamos anclando la pantalla preexcavada. Esta pantalla es una pantalla que se estaba construyendo en la ciudad de Florida Blanca, en Colombia. Un sistema de almeja para hacer la excavación de la pantalla. El espesor de la pantalla depende también del tipo de almeja disponible. Hay de diferentes anchos, pero también hay que tener en cuenta el tipo de suelo y las deformaciones admisibles y también las cargas de los mismos tiebacks. Esta pantalla, una pantalla excavada, pero relativamente corta, encontramos roca a poca profundidad, no fue posible hacer toda la pantalla preexcavada y hubo un momento en que se generó un movimiento de la pantalla. Hay mucho ensayo y error. O sea, se plantea un sistema, se empieza a trabajar, se ve que el sistema no funciona, cambiar el sistema, ajustar el sistema. Hay mucho de ensayo, error y corrija. Ensaye, equivóquese y corrija. No es el mejor procedimiento, pero en muchas obras de ingeniería se llega a esa situación por la falta de experiencia, por la falta de equipos o simplemente porque ocurren situaciones que no estaban previstas, que aparece una roca que no se sabía cómo era el procedimiento para excavar la roca y demás. Entonces se va terminando con unas pantallas que no se parecen a las de los planos, pero es parte del estándar de nuestra ingeniería que tenemos que corregir, porque no es aceptable que con el nivel que se tiene de conocimiento hoy de pantallas ancladas, terminemos nosotros con este ensayo y error.